En plena ola de calor en Écija, un hacendado furioso señaló su New Holland muerto y se burló. «Una mujer no toca mi tractor». Los hombres rieron mientras Clara, con la mochila al hombro, tragaba la humillación. Entonces ella soltó, mirando fijo. «Deme 2 horas. Si falla, me voy gratis. Si funciona, me paga el doble y se disculpa aquí». Y justo cuando abrió el depósito, su rostro cambió. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Esto sucedió en Écija, Sevilla, en el corazón ardiente de Andalucía, donde el sol cae como plomo derretido sobre los campos de trigo y los tractores son más valiosos que muchas casas. Y todo comenzó con una máquina muerta y un hombre desesperado. Era una mañana de julio cuando Ricardo Soto, de 50 años, se despertó con ese peso en el pecho que conocen bien quienes tienen demasiadas responsabilidades sobre los hombros. Ricardo era un hombre alto, con la piel curtida por décadas bajo el sol andaluz, manos callosas de trabajar la tierra desde los 15 años, y esa mirada dura que tienen los agricultores que han visto sequías, plagas y crisis de precios. Tercera generación de productores rurales, había heredado la finca El Olivar de su padre, quien a su vez la heredó del abuelo, y con ella la responsabilidad de 52 familias que dependían de esa tierra para comer. Pero ese julio, Ricardo enfrentaba su peor pesadilla. El tractor New Holland T7, su máquina más importante, una bestia de acero de 220.000 euros equipada con tecnología de punta, llevaba 4 meses completamente muerto. 4 meses en los que había llamado a mecánicos de 3 regiones diferentes. 4 meses en los que había gastado más de 8.500 euros en diagnósticos que no llegaban a nada. Y lo peor, el plazo para la siembra se estaba acabando, y si no sembraba en las próximas 3 semanas, toda la temporada se perdería. Ricardo caminaba cada mañana hasta el galpón donde descansaba el tractor inútil y lo miraba con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo era posible que una máquina tan moderna, tan cara, simplemente se negara a funcionar? El motor no arrancaba. Los sistemas electrónicos parpadeaban erráticamente y ninguno de los supuestos expertos que contrató pudo siquiera identificar el problema. Antonio de Extremadura, un mecánico con 30 años de experiencia, había pasado una semana entera desarmando componentes sin encontrar nada. Miguel de Córdoba, especialista en electrónica embarcada, cobró 200 euros por cambiar módulos que no necesitaban cambio. Y Francisco de Jaén simplemente se dio por vencido y le sugirió comprar un tractor nuevo. Pero Ricardo no podía comprar un tractor nuevo. Ya había invertido todo su capital en la ampliación de los campos, en el sistema de riego, en las semillas certificadas. Este tractor tenía que funcionar, porque sin él no había cosecha, y sin cosecha, 52 familias entrarían en crisis. Lo que Ricardo no sabía mientras miraba furioso esa máquina silenciosa, era que su primo Marcos, el capataz en quien confiaba ciegamente, llevaba meses saboteando el tractor con una crueldad calculada. Marcos, que tenía las llaves, que dormía en una casita dentro de la finca, que conocía cada rincón de la operación, había estado mezclando queroseno en el diésel, destruyendo lentamente el sistema de inyección, todo por una comisión de 500 euros que le prometió un vendedor de la concesionaria si lograba que Ricardo comprara un tractor nuevo. Pero eso, mis queridos amigos, todavía nadie lo sabía. Mientras Ricardo sufría en Écija, a 120 kilómetros de ahí, en un pequeño taller de Jaén, Clara Martín revisaba su mochila de herramientas por 5ª vez esa mañana. Clara tenía 28 años, pero la vida la había obligado a madurar mucho antes. Era delgada, de estatura mediana, con el cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que brillaban con una inteligencia afilada. En sus manos
perpetuamente manchadas de grasa sin importar cuánto las lavara. Había callos que contaban historias de años trabajando con metal y motores. Clara era hija de un pequeño agricultor que perdió todo cuando las grandes empresas agroindustriales inundaron el mercado con productos más baratos. Recordaba perfectamente el día en que su padre, Manuel Martín, regresó del banco con los ojos rojos y le dijo que habían embargado la tierra familiar. Clara tenía 14 años. Su madre había muerto de cáncer 2 años antes y ahora también perdían la tierra. Solo les quedó un tractor viejo, oxidado, que nadie quiso comprar. Pero ese tractor viejo se convirtió en la universidad de Clara. Su padre, destrozado pero orgulloso, le enseñó todo lo que sabía sobre motores. Mi hija, le decía, usando ese diminutivo cariñoso, aunque no era mexicano, las máquinas no mienten. Si las tratas con respeto y las entiendes, ellas te responden. Pasaban tardes enteras en el patio de la casa que rentaban, desarmando y armando ese tractor, hasta que Clara podía hacerlo con los ojos cerrados. A los 16 años, Clara ya reparaba tractores de los vecinos por unos pocos euros. A los 18, mientras sus compañeras de escuela soñaban con oficinas y vestidos elegantes, ella se inscribió en el Instituto de Formación Profesional Agraria de Jaén para estudiar técnica superior en mecánica de maquinaria agrícola. Fue la única mujer en su generación. Los profesores la miraban con escepticismo, los compañeros con burla, pero Clara apretaba los dientes y estudiaba el doble que todos. Descargaba manuales técnicos en inglés de internet, veía videos de fabricantes europeos hasta las 3 de la mañana, memorizaba especificaciones de motores como otros memorizaban canciones. Se graduó con las mejores calificaciones de su clase. Su especialización era sistemas hidráulicos complejos y electrónica embarcada en maquinaria pesada, exactamente el tipo de conocimiento que escaseaba en la región. Pero cuando empezó a buscar trabajo, se encontró con una pared de piedra. No contratamos mujeres para trabajo pesado, le dijeron en 8 talleres diferentes. Las clientas no confían en mecánicas mujeres, le explicaron en 3 concesionarias. Eres muy joven y muy delgada para este trabajo, le aseguraron en la cooperativa de Córdoba. Finalmente, la cooperativa agrícola de Écija le dio una oportunidad, pero bajo condiciones humillantes. Pagarían solo el 60% de lo que pagaban a sus mecánicos hombres, y solo la enviarían a casos que los otros mecánicos no quisieran tomar. Clara aceptó, porque necesitaba el trabajo, porque necesitaba demostrar su valía, porque su padre, que ahora trabajaba como jornalero en las tierras que alguna vez fueron suyas, merecía ver que su enseñanza no fue en vano. Esa mañana de julio, el supervisor de la cooperativa, un hombre gordito llamado Paco, con permanente olor a tabaco, entró al taller donde Clara organizaba sus herramientas. Martín, le dijo sin siquiera mirarla, hay un trabajo en la finca El Olivar, tractor New Holland T7, que no arranca. Ya fueron 5 mecánicos y ninguno lo resolvió. El cliente está desesperado y furioso. Probablemente te va a tratar mal, probablemente no va a querer trabajar contigo, pero es lo único que tengo disponible. Clara sintió ese nudo familiar en el estómago, esa mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué tipo de falla reportaron?, preguntó con voz profesional. Paco se encogió de hombros. Sistema de inyección, problemas eléctricos. Nadie sabe. El dueño es Ricardo Soto, un tipo duro de los viejos. No esperes que sea amable. Clara asintió, cargó su mochila de herramientas especializadas, su portátil de diagnóstico, su densímetro, sus multímetros, todo el equipo que había comprado ahorrando centavo a centavo durante años. Voy para allá, dijo simplemente, mientras manejaba su Toyota Hilux blanca por la carretera polvorienta hacia Écija. Clara pensaba en todas las veces que había enfrentado este mismo rechazo. Pensaba en su padre, que ahora tenía 60 años y todavía trabajaba doblado bajo el sol en campos que alguna vez fueron suyos. Pensaba en todas las mujeres jóvenes que querían estudiar mecánica,
pero se rendían ante el machismo y el desprecio. Y se prometió a sí misma, como se prometía en cada trabajo, que no importaba cuánto la humillaran, no importaba cuánto dudaran de ella, demostraría su capacidad. Cuando la camioneta blanca entró por el camino de tierra hacia la finca El Olivar, Ricardo estaba en el porche de la casa principal, tomando café con su capataz Marcos y 3 agricultores vecinos. Era media mañana, hacía 40 grados a la sombra, y el aire olía a tierra seca y desesperación. Ricardo vio la camioneta acercarse y frunció el ceño. «Debe ser el nuevo mecánico de la cooperativa», murmuró a Marcos. «Que sea bueno, porque si este tampoco lo resuelve, vamos a tener que llamar directamente a la fábrica». Pero cuando la puerta de la camioneta se abrió y bajó Clara con su mochila de herramientas al hombro, su ropa de trabajo azul y sus botas de seguridad, Ricardo soltó una carcajada que sonó como un ladrido, una carcajada tan fuerte y genuina que los otros hombres se voltearon a mirar. «¿La cooperativa mandó a una mujer?», dijo Ricardo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que Clara lo escuchara perfectamente. «¿Para reparar un T7? ¿Esto es una broma o una falta de respeto?». Clara sintió el golpe de esas palabras, pero su rostro no mostró nada. Había aprendido a construir una armadura invisible. Caminó hacia el grupo de hombres con pasos firmes, la espalda recta, la cabeza en alto. «Buenos días», dijo con voz clara. «Soy Clara Martín, técnica especializada en sistemas de inyección electrónica Tier 4 final. Vengo de la cooperativa para evaluar su equipo según lo solicitado. ¿Puedo empezar el diagnóstico?». El silencio que siguió fue denso como el aire caliente. Los 5 hombres la miraban como si hubiera hablado en otro idioma. Ricardo se levantó lentamente de su silla y Clara pudo ver la incredulidad mezclada con algo que parecía ofensa en sus ojos. Era un hombre imponente, mucho más alto que ella, con los brazos gruesos y las manos enormes de quien ha trabajado con maquinaria pesada toda su vida. Y en ese momento, mirándola desde arriba, Ricardo Soto tomó una decisión que cambiaría todo. Lo que pasó después, mis queridos amigos, fue una de esas escenas que duelen en el alma, porque Ricardo Soto no simplemente rechazó a Clara, no. Decidió convertir ese momento en un espectáculo, en una lección pública sobre lo que él creía que era el lugar de una mujer. Y Clara, de pie bajo ese sol implacable de Écija, tuvo que soportar cada palabra como si fueran piedras. Ricardo miró a sus empleados y a los agricultores vecinos, y en su rostro apareció esa sonrisa que tienen los hombres cuando están seguros de su poder. «¡Atención, señores!», gritó como si estuviera anunciando algo gracioso. «La cooperativa, en su infinita sabiduría, cree que esta jovencita de aquí va a arreglar lo que Antonio de Extremadura no pudo. Antonio, ¿se acuerdan de Antonio? 30 años de experiencia, manos como palas, conoce cada tuerca de estos motores. Pues resulta que ahora una muchachita con una mochila lo va a hacer mejor. ¿Qué les parece?». Las risas fueron inmediatas y crueles. Marcos, el capataz que era primo de Ricardo, se levantó de su silla y caminó alrededor de Clara como evaluando un animal en subasta. Era un hombre de unos 40 años, barrigón, con bigote espeso y esa actitud de quien se siente importante por estar cerca del poder. «Jefe, con todo respeto», dijo alzando la voz para que todos lo escucharan, «pero ella no debe pesar ni 60 kilos. La llave de impacto neumática que usamos para desmontar el motor pesa 12 kilos. ¿Cómo va a trabajar con eso? Se le van a caer las herramientas de las manos». Clara apretó discretamente el asa de su mochila, sintiendo cómo sus nudillos se ponían blancos bajo la piel. Pero su rostro seguía sereno, su voz seguía firme. En su mente escuchaba la voz de su padre. «Cuando te ataquen, demuestra con hechos, no con palabras». Pero Ricardo no había terminado. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. «Mire, señorita», dijo con una condescendencia que era peor que un insulto directo. «No sé qué estará pensando la cooperativa, pero las máquinas pesadas no son cosa de mujeres.
Esto no es un jardín donde usted viene a cuidar rosales. Esto es un tractor que pesa casi 9 toneladas completo, con un motor FPT de 6 cilindros en línea, con un sistema hidráulico que opera a 250 bares de presión. Esto no es un juguete. ¿Usted realmente entiende lo que eso significa? Clara lo miró directo a los ojos y respondió con una precisión que sorprendió a todos. Motor NEF 6.7 litros, 270 caballos de potencia a 2.200 revoluciones por minuto. Transmisión Autocommand CVT con 19 velocidades de avance. Sistema SCR con AdBlue para reducción de óxidos de nitrógeno conforme a normas Tier 4 final. Peso operativo de 8.750 kilos sin implementos. Sé exactamente lo que estoy evaluando, señor Soto. El silencio que siguió fue absoluto. Los hombres se miraron entre sí desconcertados. Clara acababa de recitar especificaciones técnicas como si leyera su nombre, pero Ricardo, en lugar de impresionarse, sintió que esa respuesta era casi una ofensa. ¿Cómo se atrevía esta muchachita a saber más que él sobre su propia máquina? En su orgullo herido, decidió escalar la humillación. Muy bien, se aprendió el manual de memoria, dijo con sarcasmo. ¡Qué bonito! Seguramente se quedó despierta toda la noche leyéndolo para impresionarnos. Pero déjeme explicarle algo, señorita. Aprenderse las palabras y realmente saber reparar son dos cosas muy diferentes. Yo he tenido aquí a 5 mecánicos, 5 hombres con experiencia real, con años de trabajo, con manos que conocen el metal, y ninguno, ¿me escucha? Ninguno pudo resolver el problema. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que lo va a conseguir? Clara sintió algo quebrarse dentro de ella, pero no era debilidad. Era rabia, una rabia fría y controlada que conocía bien. Porque probablemente todos buscaron en los lugares equivocados, respondió. Los sistemas de inyección modernos tienen puntos de falla específicos que requieren diagnóstico electrónico especializado, no solo experiencia mecánica tradicional. ¿Puedo examinar la máquina y hacer mi propio diagnóstico? La respuesta de Ricardo fue peor que un no. Fue una carcajada que sonó como un portazo. ¿Que si puede? No, señorita, no puede. ¿Y sabe por qué? Porque yo no voy a perder más tiempo ni más dinero con gente que no sabe lo que está haciendo. Ya perdí 8.500 euros con mecánicos que al menos parecían saber. No voy a tirar más dinero por el drenaje. Hizo una pausa calculada. Y luego dijo algo que hizo que los otros hombres se removieran incómodos. Y otra cosa, aunque usted quisiera intentarlo, aunque yo la dejara tocar mi tractor, solo le pagaría la mitad de lo que la cooperativa está cobrando. Al fin y al cabo, usted es mujer. Trabajará la mitad, rendirá la mitad, entonces le pago la mitad. Así de simple. Las palabras cayeron sobre Clara como un balde de agua helada. No era solo el rechazo, era la reducción de su valor como ser humano a la mitad por su género. En su mente pasaron todas las veces que había escuchado lo mismo. Las mujeres cobran menos. Las mujeres no son tan fuertes. Las mujeres no aguantan. Sintió que su garganta se cerraba, pero se obligó a mantener la compostura. Marcos, viendo la oportunidad de quedar bien con su jefe, añadió su veneno. El jefe tiene toda la razón. Las mujeres no aguantan el trabajo pesado. Mire, señorita, esto no es ofensa personal, es biología. Usted va a estar 15 minutos debajo de ese tractor con 40 grados de calor, con herramientas pesadas, respirando humo de diésel y se va a rendir. Mejor ni empezar, nos hace perder tiempo a todos. Los otros agricultores que estaban en el porche comenzaron a dar su opinión. Manuel Torres, dueño de la finca vecina, un hombre de 60 años con sombrero de paja, dijo: Ricardo, yo te lo vengo diciendo. Deberías llamar directamente a Massey Ferguson o a New Holland y traer a un ingeniero de fábrica. Esto de andar probando con gente que no conoces es pérdida de tiempo y dinero. Y ahora con esto, señaló a Clara con desdén, es el colmo. Otro agricultor, Paco Jiménez, añadió: las mujeres están bien para la casa, para la cocina, para criar a los niños. Pero para esto, para las máquinas y el campo, se necesitan hombres.
No es machismo, es sentido común. Y Antonio Ruiz, el tercero del grupo, remató: mi hermana quiso ser mecánica una vez. A los 2 días estaba llorando porque se le rompió una uña. Las mujeres no están hechas para esto. Clara escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos, pero lo que estos hombres no sabían, lo que no podían saber, era la historia completa de Clara Martín. No sabían que a los 14 años ella había visto a su madre morir lentamente de cáncer, mientras su padre se quebraba trabajando para pagar tratamientos que no sirvieron. No sabían que a los 15 había ayudado a su padre a desmantelar su propio tractor familiar después del embargo, llorando en silencio mientras desenroscaba cada pieza de la única herencia que les quedaba. No sabían que había estudiado mientras trabajaba limpiando oficinas de noche, que se había graduado con honores mientras sus compañeros la llamaban la mecánica frustrada, que había soportado 3 años de rechazo laboral sin rendirse. Y había algo más, algo que Clara llevaba en su corazón como un motor silencioso. La memoria de su padre diciéndole en su lecho de muerte, hace apenas 2 años: mija, tú tienes manos de oro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Demuestra que el talento no tiene género. Manuel Martín había muerto de un infarto mientras trabajaba en un campo que alguna vez fue suyo, doblado bajo el sol, a los 58 años. Y Clara había jurado sobre su tumba que honraría su enseñanza, que no se rendiría, que demostraría que él tenía razón. Pero estos hombres, riéndose en el porche de la finca El Olivar, no sabían nada de eso. Para ellos, Clara era solo una muchachita presumida que se creía capaz de hacer trabajo de hombres. Y Ricardo Soto, en particular, estaba disfrutando de su pequeño show de poder. Lo que Ricardo tampoco sabía era su propia historia completa. Sí, era un agricultor de 3ª generación, exitoso y respetado, pero su éxito había llegado con un precio. Su esposa, Mercedes, se había ido hace 5 años. Cansada de ser la esposa invisible de un hombre que solo amaba sus campos y sus máquinas. Sus 2 hijos vivían en Madrid, avergonzados del campesino que era su padre, visitándolo solo en Navidad por obligación. Y Ricardo, en su soledad, se había vuelto más duro, más amargo, más aferrado a las viejas costumbres que conocía. Las mujeres, en su mundo, eran para la casa. Los hombres, para el campo. Así había sido siempre. Así debía seguir siendo. Marcos, mientras tanto, observaba toda la escena con satisfacción perversa, porque Marcos sabía que el tractor nunca volvería a funcionar mientras él siguiera adulterando el combustible. Ya había mezclado queroseno 4 veces, destruyendo lentamente el sistema de inyección, y cada vez que un mecánico fallaba, su plan se acercaba más al objetivo: convencer a Ricardo de comprar un tractor nuevo de la concesionaria donde su contacto le daría 7.500 euros de comisión. Una pequeña fortuna para un capataz que ganaba 1.800 euros al mes. Pero Clara, de pie bajo ese sol brutal, sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era solo defenderse a sí misma, era defender a su padre muerto, a todas las mujeres que habían sido rechazadas, a todas las niñas que soñaban con ser mecánicas, pero se rendían ante el desprecio. Dejó su mochila en el suelo con un golpe firme que sonó como una declaración de guerra. «Señor Soto», dijo con una voz que temblaba no de miedo, sino de determinación pura, «he venido aquí a hacer un trabajo. Usted puede reírse de mí, puede dudar de mí, puede ofrecerme la mitad del pago o ningún pago, pero yo sé lo que estoy haciendo. Y usted necesita que ese tractor funcione, ¿verdad? Su cosecha depende de eso. 52 familias dependen de eso». Ricardo parpadeó, sorprendido de que ella conociera ese detalle. Clara continuó: «Así que le voy a proponer un trato. Deme 2 horas para diagnosticar el problema. Solo 2 horas. Si no descubro qué está mal, me iré y no le cobraré ni un céntimo. Pero si lo descubro y lo reparo, usted me pagará el doble del valor acordado con la cooperativa y me pedirá disculpas».
aquí, delante de todos estos señores que están riéndose de mí. El silencio que cayó sobre el porche fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las moscas. Los hombres miraron a Clara como si hubiera perdido la razón. Una mujer retando así a Ricardo Soto, una muchacha exigiendo disculpas públicas al hombre más poderoso de la comarca, era impensable, era una locura, era... Ricardo estudió a Clara por un largo momento. En sus ojos vio algo que no esperaba. No desesperación, no súplica, sino certeza absoluta. Esta muchacha realmente creía que podía hacerlo. Y algo en Ricardo, quizás el último vestigio de Fernes que quedaba en su corazón endurecido, respondió a ese desafío. «Está bien», dijo lentamente. «Acepto su trato, pero con una condición adicional. Si usted falla, si no resuelve el problema, va a admitir delante de todos estos hombres que no tenía la capacidad para este trabajo, que su lugar no es aquí. ¿Entendido?». Clara extendió su mano. «Trato hecho, señor Soto». Ricardo estrechó esa mano y en ese contacto ambos sintieron que algo irreversible acababa de comenzar. Clara caminó hacia el enorme New Holland T7 que descansaba como un gigante herido en el galpón. Los 5 hombres la siguieron a distancia, como espectadores de un circo, esperando ver fallar al equilibrista. El calor era sofocante, 42 grados según el termómetro del galpón, y el aire olía a aceite viejo, metal caliente y tierra seca. Clara sintió el peso de todas esas miradas sobre su espalda, pero no se giró. Dejó su mochila en el suelo y lo primero que hizo sorprendió a todos. No abrió el capó del motor. En lugar de eso, se agachó y comenzó a examinar el chasis, la parte inferior de la máquina, deslizando sus manos por las tuberías hidráulicas, por los cables, por zonas que parecían no tener nada que ver con un motor que no arrancaba. Ricardo frunció el ceño. «¿Qué está haciendo? El problema está en el motor, no debajo», murmuró a Marcos, pero Clara no prestaba atención a los comentarios. Estaba buscando algo específico que su instinto le decía que encontraría. Luego se dirigió a la parte trasera del tractor y abrió una pequeña válvula de drenaje del depósito de combustible. Del tubo comenzó a gotear un líquido amarillento que Clara recogió en un frasco transparente de su mochila. Levantó el frasco hacia la luz del sol que entraba por la puerta del galpón y lo observó con atención casi científica. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. «¿Para qué quiere el combustible?», preguntó Manuel Torres. «El diésel está bien, lo compramos certificado en la estación de servicio autorizada», añadió Ricardo. Clara no respondió. Destapó el frasco y olió el líquido, arrugando ligeramente la nariz. Luego sacó un pequeño densímetro de su kit, ese instrumento de vidrio con flotadores que mide la densidad de los líquidos, y lo sumergió en la muestra. Observó la lectura, tomó notas en un cuaderno pequeño y solo entonces levantó la cabeza hacia Ricardo. Su expresión era seria, casi sombría. «Problema número 1, señor Soto», dijo con una calma que contrastaba con la bomba que estaba a punto de soltar. «Alguien ha adulterado el combustible de su tractor. Esto no es diésel puro, tiene queroseno mezclado. Calculó una proporción de entre 40 y 60%. Esto ha destruido completamente su sistema de inyección Common Rail, que opera a presiones de 2000 bares y requiere combustible de viscosidad específica». Ricardo sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «¿Qué está diciendo? Eso es imposible. Nosotros compramos diésel certificado, con factura, con análisis de calidad. No puede estar adulterado». Clara lo miró directamente a los ojos. «Certificado en la compra, señor Soto, adulterado después. Y se lo voy a demostrar». Los siguientes 90 minutos fueron una exhibición de conocimiento técnico que dejó a todos los presentes en silencio. Clara trabajaba con una concentración absoluta, como un cirujano en medio de una operación crítica. Comenzó desmontando sistemáticamente el sistema de inyección, retirando los inyectores uno por uno con una precisión que no dejaba espacio para errores. Sus movimientos eran seguros, eficientes, económicos.
Cada pieza que retiraba la colocaba en un orden específico sobre una lona limpia que extendió en el suelo. Conectó cada inyector a un dispositivo de diagnóstico portátil que ella misma había adaptado. Un pequeño ordenador conectado a sensores que medían el patrón de pulverización, la resistencia eléctrica, el flujo de combustible. Los números en la pantalla confirmaban lo que ella ya sabía. Los inyectores estaban carbonizados internamente, con depósitos de residuos incompatibles con diésel puro. «Miren esto», dijo, mostrando uno de los inyectores a Ricardo. «¿Ven esta carbonización negra en las toberas? Esto solo pasa con queroseno mal combustionado a alta presión. El diésel puro deja un residuo gris claro». Luego desmontó la bomba de alta presión, esa pieza compleja que genera la presión monstruosa necesaria para que el combustible se pulverice correctamente en la cámara de combustión. Ricardo, que se había acercado casi sin darse cuenta, vio cómo Clara señalaba un desgaste anormal en los pistones internos. «Aquí, señor Soto, el queroseno tiene menos lubricidad que el diésel. Estas bombas necesitan que el combustible las lubrique mientras operan. El queroseno las ha ido desgastando, metal contra metal, durante meses». Marcos, que observaba desde lejos con creciente nerviosismo, intentó desviar la atención. «Jefe, esto es ridículo. Ella está inventando cosas para justificar su trabajo. Nadie ha tocado ese combustible. Yo personalmente superviso cada llenado del depósito». Clara levantó la cabeza lentamente y miró a Marcos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. «¿Usted supervisa personalmente cada llenado?», repitió. «Qué interesante». Clara se limpió las manos con un trapo y caminó hacia su camioneta. Regresó con su portátil y un cable especial. «Los tractores modernos», explicó mientras conectaba el ordenador al sistema embarcado del New Holland, «registran absolutamente todo. En cada arranque, cada hora de operación, cada vez que se abre el capó, cada vez que se llena el depósito de combustible. Es como una caja negra de avión». La pantalla del portátil se iluminó con columnas de datos, fechas, horas, eventos registrados. Clara navegó por los registros con la facilidad de quien hace esto todos los días. «Señor Soto, según estos registros, su depósito de combustible se ha llenado 4 veces en los últimos 6 meses desde que el tractor empezó a fallar». Ricardo asintió. «Sí, eso es correcto. Lo llenamos cuando baja a 1/4 de capacidad». Clara señaló la pantalla. «Pero mire las horas exactas de estos llenados. 3 de la madrugada, 2:15 de la madrugada, 12:30 de la noche, 1:40 de la madrugada. ¿Quién llena un depósito de combustible a esas horas? ¿Quién tiene acceso al tractor en medio de la noche?» El silencio fue absoluto. Ricardo sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Miró a Marcos, que había palidecido visiblemente. «Solo Marcos tiene las llaves de este galpón», dijo Ricardo lentamente, como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas que no quería completar. «Él duerme en la casita de la finca. Él tiene acceso a todo. Él es quien...» Clara no había terminado. Se agachó nuevamente bajo el chasis del tractor y palpó entre las enormes ruedas traseras. Su mano emergió sosteniendo un pequeño embudo de plástico sucio, manchado de combustible, escondido entre las sombras del metal. «Y he encontrado esto», dijo, mostrando el embudo. «Alguien lo ha estado usando para mezclar líquidos. Alguien que no quería que lo vieran, que trabajaba de noche, que tenía acceso ilimitado a esta máquina». Ricardo sentía que el mundo se le venía encima. Marcos era su primo. Llevaban trabajando juntos 15 años. Confiaba en él más que en nadie. Pero los números no mentían. Las evidencias físicas no mentían. «Marcos», dijo con voz temblorosa, «¿qué está pasando aquí? Dime que esto no es lo que parece». Marcos intentó sonar indignado. «Jefe, esto es una locura. Esta mujer está inventando una historia para hacérsela importante. Yo jamás tocaría el combustible. ¿Por qué haría algo así? Soy tu primo, por el amor de Dios». Pero su voz sonaba demasiado alta, demasiado desesperada, y sus ojos no se atrevían a encontrar los de Ricardo.
Clara abrió una carpeta en su portátil. Hay algo más, señor Soto. Los tractores modernos tienen respaldo en la nube de ciertos datos, incluyendo mensajes del sistema de telemetría. Pero más interesante, hizo una pausa significativa. Cuando conecté mi ordenador al sistema, encontré que el módulo de comunicación del tractor ha estado sincronizando con un teléfono móvil específico vía Bluetooth durante los últimos 6 meses. Un teléfono que se conectaba siempre a la misma hora que los llenados nocturnos de combustible. Sacó su teléfono y mostró una serie de capturas de pantalla. Y ese mismo teléfono móvil, señor Soto, tiene mensajes de WhatsApp que fueron respaldados accidentalmente al sistema del tractor cuando se conectaba. Mensajes entre su capataz Marcos y un vendedor de la concesionaria de tractores de Sevilla. Mensajes sobre asegurar la venta de una máquina nueva, sobre una comisión especial de 500 euros, sobre inutilizar el T7 actual gradualmente para que parezca falla natural. La verdad cayó como un martillo sobre el yunque. Marcos, el primo de confianza, el hombre que conocía cada secreto de la finca, había estado saboteando deliberadamente el tractor durante meses para forzar la compra de una máquina nueva y recibir su comisión de sangre. Ricardo sintió que las piernas le temblaban. No puede ser verdad, murmuró. Pero Marcos, viendo que estaba acorralado, cometió el error fatal de los culpables. Intentó huir, dio media vuelta y corrió hacia la puerta del galpón. Pero los propios empleados de la finca, que habían escuchado todo, le bloquearon el paso. 2 jornaleros lo sujetaron de los brazos mientras él gritaba: «Suéltenme, no tienen pruebas, es la palabra de esa mujer contra la mía». Clara se acercó con el portátil abierto. «No es mi palabra, señor Marcos. Son sus propios mensajes. Llevo 4 meses mezclando queroseno. El motor ya debe estar destruido. Escribió usted el 15 de mayo. Cuando Ricardo se rinda, le recomendaré la concesionaria y tú me das mis 7.500. Escribió el 2 de junio. Todo está aquí. Todo. Manuel Torres, el agricultor vecino que antes criticaba a Clara, murmuró: «Dios santo, Ricardo. 15 años confiando en él, y todo este tiempo». Antonio Ruiz, que había dicho que las mujeres no servían para la mecánica, miraba a Clara con algo parecido al asombro. Si ella no hubiera venido, si hubieras seguido nuestro consejo y hubieras comprado un tractor nuevo sin investigar, Marcos habría ganado. Ricardo se dejó caer en un banco de trabajo con las manos en la cabeza. Había confiado ciegamente, había rechazado a 5 mecánicos competentes, había estado a punto de rechazar a Clara, y todo ese tiempo la respuesta estaba en la traición de su propia familia. Sintió lágrimas de rabia y vergüenza quemar sus ojos, pero Clara no había terminado su trabajo. «Señor Soto», dijo con gentileza profesional, «todavía tengo que reparar su tractor. ¿Me da permiso para continuar?» Ricardo solo pudo asentir sin fuerzas para hablar. Las siguientes 4 horas fueron un milagro de concentración y habilidad. Clara limpió meticulosamente cada componente del sistema de inyección, removiendo cada rastro de carbonización, cada depósito de residuo. Reemplazó los inyectores más dañados con piezas que había traído en su camioneta, previendo exactamente este tipo de problema. Recalibró todo el sistema electrónico, ajustó las presiones, verificó cada conexión, cada sensor, cada cable. El sol comenzaba a bajar cuando Clara, cubierta de grasa y sudor, se subió al asiento del tractor. Todos los hombres se habían reunido alrededor, incluso aquellos que antes se reían. Ricardo estaba de pie frente a la máquina, con los ojos rojos y el corazón en un puño. Clara giró la llave de encendido, presionó el botón de arranque y el motor rugió a la vida con una potencia que sacudió el galpón. No fue un arranque dubitativo, no fue un motor tosiendo, fue un rugido limpio, poderoso, perfecto. El New Holland T7
Funcionaba como nunca antes había funcionado. Clara dejó el motor estabilizarse, monitoreó los indicadores en el tablero digital, verificó las presiones, las temperaturas, las revoluciones. Todo perfecto, todo en verde, todo funcionando. Cuando apagó el motor y bajó del tractor, Ricardo Soto, ese hombre duro curtido por décadas de sol, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué sintieron cuando el motor arrancó perfectamente? Escriban una palabra que describa ese momento de justicia. Hay momentos en la vida, queridos amigos, en los que un hombre se ve obligado a mirar su reflejo y no le gusta lo que ve. Ricardo Soto estaba viviendo uno de esos momentos, de pie en su propio galpón, mirando a esta mujer joven cubierta de grasa que acababa de salvar todo lo que él amaba en el mundo. Clara guardaba sus herramientas con movimientos lentos, agotada después de casi 6 horas de trabajo bajo ese calor infernal. Sus manos temblaban ligeramente por el esfuerzo, su ropa estaba empapada de sudor y manchada de aceite, pero en su rostro había algo más que cansancio, había dignidad, había la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo bien su trabajo a pesar de todo. Ricardo se acercó a ella con pasos pesados. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Clara, yo no tengo palabras». Se detuvo tragando saliva con dificultad. Los otros hombres observaban en silencio absoluto. «Tú no solo salvaste mi cosecha, salvaste el empleo de 52 familias, salvaste esta finca que es todo lo que tengo. Y yo te traté como... No pudo terminar la frase. Las palabras se le atascaban en la garganta, mezcladas con vergüenza y algo parecido al horror ante su propia crueldad. Clara lo miró con esos ojos verdes cansados y dijo lo que él no se atrevía a completar. Como si no fuera capaz, como si mi género definiera mi competencia, como si años de estudio y especialización no valieran nada porque soy mujer, como si yo fuera menos humana, menos profesional, menos digna de respeto simplemente por haber nacido mujer. Cada palabra era un golpe certero, pero no había rencor en su voz, solo una tristeza profunda, la tristeza de quien ha vivido esta escena demasiadas veces. Ricardo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. «Tienes razón», dijo finalmente, y su voz se quebró. «Tienes toda la razón, y yo estaba equivocado, tan equivocado». Se giró hacia los empleados, hacia los agricultores vecinos, hacia todos los que habían sido testigos de su humillación hacia Clara, y levantó la voz para que todos lo escucharan. «Quiero que todos ustedes escuchen esto. Clara Martín es la mecánica más competente, más profesional y más honesta que jamás ha pisado esta finca. Ella tiene todo mi respeto, toda mi gratitud y toda mi admiración. Y yo me comporté como un burro, como un ignorante, como alguien que no merece tener empleados ni tierra». Manuel Torres, el agricultor vecino que había sugerido que las mujeres solo servían para la casa, dio un paso adelante. Su rostro mostraba vergüenza genuina. «Clara, yo también te debo una disculpa. Dije cosas horribles, cosas que mi propia madre me pegaría si las hubiera escuchado. Pensé que sabía, que la experiencia me daba el derecho a juzgar, pero estaba ciego por mis propios prejuicios». Hizo una pausa y añadió: «Mi hija tiene 20 años y quiere estudiar ingeniería mecánica. Yo le he estado diciendo que es una pérdida de tiempo. Hoy, llegando a casa, le voy a pedir perdón y le voy a decir que estudie lo que su corazón le diga». Antonio Ruiz, que había contado la historia de su hermana y las uñas rotas, también habló. Yo tengo 3 hijas y les he estado enseñando que hay trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Hoy les voy a contar esta historia y les voy a decir que su padre es un tonto que aprendió algo importante demasiado tarde en la vida». Clara sentía una emoción extraña creciendo en su pecho. No era triunfo, no era venganza, era algo más profundo, más humano. Estos hombres estaban realmente transformándose frente a sus ojos, no con palabras vacías, sino con reconocimiento genuino de su error. Pero faltaba algo. Ricardo sacó su billetera y comenzó a contar billetes con manos temblorosas. «Hicimos un trato», dijo. «Si resolvías el problema, te pagaría el doble.
pero eso no es suficiente. No es ni cerca de suficiente para lo que has hecho. Contó todo el dinero que llevaba y lo extendió hacia Clara. Esto es el triple del valor acordado con la cooperativa. Son 2.700 euros y todavía me parece poco. Clara miró el dinero y luego miró a Ricardo. Señor Soto, yo no vine aquí por dinero. Vine a demostrar que puedo hacer mi trabajo. Vine porque esta es mi profesión y la amo. Vine porque mi padre me enseñó que las máquinas no entienden de género, solo de conocimiento y respeto. Su voz se suavizó. Pero acepto su pago, porque también tengo que vivir y porque representa algo más que dinero. Representa que usted realmente entendió. Ricardo asintió, secándose las lágrimas sin vergüenza. Luego miró hacia donde dos empleados todavía sujetaban a Marcos, que había dejado de resistirse y ahora solo miraba al suelo con expresión derrotada. «Marcos», dijo Ricardo, y su voz era de dolor puro. «Eras mi primo, eras como mi hermano. Te confié todo. ¿Por qué? Por 500 euros. ¿Valía tanto tu codicia como para traicionar 15 años de confianza?» Marcos levantó la cabeza, y en sus ojos había algo cercano al arrepentimiento. «Ricardo, yo tengo deudas. El juego, tú sabes que siempre tuve ese problema. Me ofrecieron el dinero fácil y yo era débil. Pensé que nadie lo descubriría, que tú simplemente comprarías otro tractor y todo seguiría igual». Su voz se quebró. «Nunca pensé en las 50 familias. Nunca pensé en ti, solo pensé en mí. Y ahora lo he perdido todo». Ricardo llamó a la Guardia Civil desde su teléfono. Mientras esperaban, Clara se acercó a Marcos y le dijo algo que nadie esperaba. «Señor Marcos, lo que usted hizo estuvo mal, muy mal, pero espero que aprenda de esto, que cuando salga de donde va a ir, sea un hombre diferente. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero solo si realmente cambiamos». Cuando llegó la policía y se llevaron a Marcos esposado, Ricardo se volvió hacia Clara con una expresión de determinación nueva. «Clara, quiero ofrecerte algo. Sé que trabajas para la cooperativa, que tienes otros clientes, pero quiero que seas la mecánica oficial de esta finca. Pago mensual fijo, más bonificaciones por cada máquina mantenida. Y no solo eso, quiero que me ayudes a crear un programa de capacitación para otras mujeres que quieran aprender mecánica agrícola. Pagaré los cursos, las herramientas, todo». Clara sintió que su corazón se aceleraba. Era más de lo que había soñado, más de lo que se había atrevido a esperar. «Señor Soto, yo necesito pensarlo. Necesito hablar con la cooperativa, pero su oferta me honra profundamente». Ricardo extendió su mano. «Piénsalo, y cuando decidas, mi puerta está abierta. Pero hay algo que no es negociable: las disculpas públicas que te prometí». Se volvió hacia todos los presentes. «Desde hoy, cualquiera en esta comarca que trate a una mujer profesional con el desprecio que yo mostré, se enfrentará conmigo. Porque yo aprendí hoy que el talento no tiene género, no tiene tamaño, no tiene apariencia, solo tiene conocimiento, dedicación y coraje. Y Clara Martín tiene los tres en abundancia». El sol se estaba poniendo sobre los campos de Écija cuando Clara finalmente subió a su Toyota Hilux. Estaba exhausta, sucia, pero llevaba algo que ningún dinero podía comprar: la prueba de que su padre tenía razón, de que ella tenía razón, de que el conocimiento y la dignidad siempre vencen al prejuicio. Y mientras manejaba de regreso, pensó en todas las muchachas que algún día escucharían esta historia y se atreverían a soñar con ser mecánicas, ingenieras, lo que quisieran ser. Porque ella no solo había reparado un tractor, había abierto una puerta. ¿Conocen alguna historia similar de talento femenino subestimado? Cuéntenos en los comentarios 18 meses después, mis queridos amigos. La finca, el olivar, no solo tuvo la mejor cosecha en décadas, sino que se convirtió en algo que nadie había imaginado: un centro de transformación para toda la comarca agrícola de Écija. Y en el corazón de esa transformación estaba Clara Martín.
Pero ya no era la muchacha solitaria con una mochila de herramientas que llegó aquel día de julio. Ahora era la directora técnica de un consorcio de 12 fincas, al mando de un equipo de 6 mecánicos especializados, 3 mujeres y 3 hombres que ella misma había formado. Ricardo Soto, ese hombre que alguna vez se rió de la idea de una mecánica mujer, había cambiado de formas que él mismo no creía posibles. Cada mañana, cuando caminaba por su finca y veía a las jóvenes mecánicas trabajando en los tractores, sentía algo parecido a la redención. Había creado, en colaboración con el Instituto de Formación Profesional Agraria de Jaén, un programa de becas exclusivo para mujeres interesadas en mecánica agrícola. 10 alumnas al año recibían curso completo, alojamiento, herramientas profesionales y un salario durante su formación. Todo pagado por Ricardo. Es mi forma de compensar, le había dicho a Clara 6 meses después de aquel día. No puedo devolver el tiempo que perdiste enfrentando hombres como yo, pero puedo asegurarme de que las próximas muchachas no enfrenten lo mismo. Y cumplió. En 1 año y medio, 20 mujeres jóvenes se habían graduado del programa y todas tenían empleos esperándolas en las fincas de la región. Pero había algo más, algo que tocaba el corazón de Ricardo de forma especial. Su hija menor, Patricia, que había estudiado administración de empresas en Madrid y nunca mostró interés en el campo, regresó a casa después de escuchar la historia de Clara. «Papá», le dijo una tarde, «quiero aprender, no mecánica, pero quiero entender la finca, quiero ser parte de esto». Y ahora Patricia manejaba toda la parte administrativa de la operación, trabajando codo a codo con su padre, reconstruyendo un puente que él pensaba roto para siempre. En una fresca mañana de octubre, bajo un cielo limpio y azul, se inauguró el nuevo centro de mantenimiento de maquinaria agrícola de la finca El Olivar. Una nave moderna de 450.000 euros, equipada con elevadores hidráulicos, sistemas de diagnóstico computarizado, herramientas de última generación. 200 personas del sector agrícola de toda Andalucía se reunieron para la ceremonia. Agricultores, mecánicos, estudiantes, autoridades locales, todos querían ver este lugar que se había vuelto legendario en la región. Ricardo subió al pequeño escenario montado frente a la nave y tomó el micrófono. Su voz, amplificada por las bocinas, resonó clara y firme. «Hace 1 año y medio», comenzó, «yo era un hombre orgulloso, un hombre ciego por mis prejuicios, un hombre que casi destruyó todo lo que amaba por mi arrogancia. Ese día llegó a mi finca una joven mecánica llamada Clara Martín, y yo la recibí con risas, con desprecio, con humillación pública. Le dije que no servía, que su trabajo valía la mitad porque era mujer, que las máquinas no eran cosa de mujeres». El silencio en la multitud era absoluto. Ricardo continuó, con lágrimas en los ojos. «Clara no solo reparó mi tractor, reparó mi alma. Me mostró que la competencia no tiene género, no tiene tamaño, no tiene apariencia. Tiene conocimiento, dedicación y coraje. Y si yo, un viejo terco de 50 años, pude cambiar, cualquiera puede cambiar». Hizo una pausa. «Por eso hoy invito a Clara a cortar la cinta de este centro que lleva su nombre, Centro de Mantenimiento Clara Martín». El aplauso fue ensordecedor. Clara, vestida con su uniforme de trabajo limpio pero sin pretensiones, subió al escenario. Ya no era la muchacha tímida que apretaba el asa de su mochila para controlar los nervios. Era una profesional reconocida, una líder, una pionera, pero cuando habló, su voz todavía llevaba esa humildad que la hacía especial. «Este centro no es para mí», dijo, «es para todas las muchachas que alguna vez fueron rechazadas por atreverse a soñar diferente. Es para todas las mujeres que aman las máquinas, que entienden los motores, que sienten pasión por la tecnología pero nunca tuvieron la oportunidad. Y es para recordarnos a todos que el talento está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para verlo». Cortó la cinta junto a Ricardo y la multitud estalló en vítores. Entre los presentes estaban Manuel Torres, Antonio Ruiz y Paco Jiménez.
aquellos agricultores que se habían burlado de ella aquel día. Ahora sus propias hijas estaban estudiando en el programa de becas, aprendiendo mecánica, rompiendo los moldes que sus padres habían intentado imponerles. 6 meses después de la inauguración, Clara recibió una llamada que la dejó sin palabras. El Ministerio de Agricultura la invitaba a formar parte de un programa nacional para promover la inclusión de mujeres en carreras técnicas agrícolas. Su historia, su perseverancia, su dignidad en medio de la humillación, se había convertido en inspiración para miles de jóvenes en toda España. Pero Clara nunca olvidó de dónde venía. Todavía usaba la misma mochila gastada de herramientas que su padre le regaló a los 16 años. Todavía atendía personalmente llamadas de fincas remotas donde otras mecánicas enfrentaban el mismo rechazo que ella conocía también. Y cada vez que una de sus alumnas reparaba su primera máquina compleja, Clara veía en sus ojos el mismo brillo que alguna vez tuvo ella, y sabía que el camino que había abierto con tanto dolor ahora era una autopista para las que venían detrás. Porque al final, amigos míos, esta no es solo la historia de un tractor reparado, es la historia de muros derribados, de prejuicios vencidos, de dignidad preservada. Es la prueba de que cuando el conocimiento encuentra la oportunidad, ningún obstáculo es demasiado grande. Y cada vez que una muchacha se atreve a soñar con ser mecánica, ingeniera, piloto o lo que sea, el legado de Clara Martín sigue creciendo, porque ella no solo abrió puertas, demolió muros enteros,